¿Cómo estás? Hoy, como cada miércoles, nos encontramos aquí en su programa Crianza Consciente. En primer lugar, agradecer a Dios, a Patico y a Jorgito por permitirnos este espacio donde podemos conectar, donde podemos encontrarnos, donde podemos venir a aprender y a entregar un poco de reflexión, de emoción, de sentimiento. Recuerden que este es un espacio hecho desde el alma, desde el corazón, desde eso que queremos entregar. Bueno, el día de hoy traigo un invitado también y traemos un tema muy especial para que ustedes nos escuchen desde allá, desde su casa, desde su apartamento, en el trabajo, ¿verdad? En el auto, en el transporte público, allá en el campo donde muchas personas yo sé que nos están escuchando. Entonces hoy traemos el arte de sostenernos en tiempos difíciles, cómo mantener la mente, el alma, el cuerpo en equilibrio, a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir diariamente, de esas situaciones que siempre nos vienen y como que nos bajonean un poquito. Ese es el tema del día de hoy. El arte de sostenernos en tiempos difíciles, mente, alma y cuerpo en equilibrio. Me gustaría también comenzar un poco como a modo de reflexión, porque hay muchas veces, a veces la vida nos pide seguir, cuando por dentro nos sentimos que estamos cansados. Nos levantamos, cumplimos, respondemos, pero en silencio. Siempre hay algo dentro de nosotros que nos pide una pausa y que muchas veces nosotros no le prestamos atención. Nos levantamos, cumplimos, respondemos, pero en silencio. Siempre hay algo dentro de nosotros que pide una pequeña pausa. Hoy, en estos tiempos, vivimos en un mundo que nos enseña a hacer, a correr, a resolver, la inmediatez, todo súper rápido, pero muy pocas veces nos enseña cómo sostenernos emocionalmente. Y entonces aparece el cansancio, la ansiedad, la confusión, no porque seamos débiles, sino porque hemos olvidado cómo volver a nosotros mismos. Tal vez hoy lo que necesitas son más respuestas. Tal vez hoy lo que necesitas es un espacio para respirar, para escucharte, para recordarte que estar bien, precisamente no tenemos que hacerlo todos los días. Porque sostenerlo no significa ser fuerte todo el tiempo, para nada. Eso no es así. Lo que significa es aprender a tratarnos con amor, con respeto, con compasión, incluso en esos días difíciles, en esos días de agobio donde sentimos que no podemos con más. Y hoy en este espacio queremos acompañarlos a recordar eso, que no está solo y que dentro de ustedes, dentro de cada uno de nosotros, existen más recursos de lo que imaginamos. El día de hoy, como les dije, nos acompaña John Jairo. John Jairo es un coach ontológico, es guía espiritual, experto en duelos y parejas. John Jairo es de la ciudad de Cali, Colombia. John Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Paulín. Buenos días. Desde aquí, desde Cali, Colombia. Un gusto saludarte y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, John Jairo, muchas gracias por venir a atender este llamado, esta invitación de que puedas venir a compartirnos un poco de ese conocimiento que tú tienes y que puedas entregarle de verdad a la bella comunidad de Villarrica, a este este pedacito de sur de Chile que siempre entregamos nosotros cada miércoles temas diferentes, temas que convergen en esto, en la emoción, en la intuición, en la reflexión. Y bueno, y el tema de hoy es este, ¿verdad? El arte de sostenernos en tiempos difíciles, porque a veces vivimos tiempos donde muchas personas no se sienten bien, que se sienten sobrepasadas, ¿verdad? Emocionalmente, y que siempre estamos corriendo y viviendo de una manera muy intensa y que internamente nos estamos dejando de lado. Dicho esto, John Jairo, me gustaría preguntarte, ¿verdad? Desde tu mirada, ¿por qué tú crees que nos dejamos tanto de lado y por qué crees que nos cuesta tanto sostenernos en estos tiempos? Pauli, primero que todo, pues vuelvo a darte las gracias, pero también quiero saludar a la audiencia, a tu audiencia por la invitación. Y bueno, yo siempre digo que estos son regalos de Dios, poder multiplicar lo que uno ha aprendido. Uno en esta vida aprende, mi Diosito lo lleva a recorrer muchas cosas de la vida, aprender, pero no para quedarse uno con eso, como digo yo, no para engordarse espiritualmente, sino para darle a los demás y con base al aprendizaje de estudiar, pero también con base al aprendizaje de vida, poder ayudar a tantas personas que de verdad podemos colaborarle. Y hoy en día que me han invitado a este programa, pues lo agradezco
un tema maravilloso que son los tiempos difíciles. Eso siempre está al orden del día. El hecho de que tengamos alguna espiritualidad o que vayamos mejorando en nuestra vida no significa que no vayan a haber inconvenientes en la vida, pero digamos que el tip para eso es saberlo enfrentar. Pero hay que partir de lo siguiente, con base a tu pregunta, Paulín. Estamos más pendientes de lo de afuera, utilizamos todos nuestros órganos de los sentidos para afuera y todas estas herramientas hacia afuera, y entonces hoy en día con la tecnología sobre todo hay mucho ruido afuera, hay mucho ruido en las redes sociales, televisión, bueno, internet, trabajo, de todo. Entonces nuestra atención se queda la mayoría de las veces afuera y no estamos haciendo un silencio hacia adentro, no nos estamos escuchando hacia adentro. Partiendo de lo siguiente, Paulín, somos cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es todo lo que vemos, tocamos, los órganos de los sentidos, todo lo que somos, y eso está bien, es parte de nuestra humanidad, pero el espíritu, el alma, que es la mente y todo el conocimiento y toda nuestra espiritualidad es hacia adentro, y allá es donde debemos dirigirnos, y de eso trata, de verdad, de mirar hacia adentro, de no estar siempre conectados afuera, sino buscar hacia adentro. Y en esta vida, y eso lo he aprendido por experiencia propia y ahora les complemento, es aprender a ser un pare para escucharnos, para saber qué está necesitando el cuerpo, el alma y el espíritu, Paulino. Parar, John Jairo, parar, pero a veces siempre en los programas siempre hablamos de esto, de detenernos, de parar, de escucharnos, pero ¿cómo podemos invitar a esas personas que viven en ese diario, en ese trajín diario? Porque la verdad que los que son padres, ¿verdad? Las personas que tienen un trabajo, que tienen una obligación en un hogar, las personas que además, hay personas que también no solamente tienen un empleo, a veces tienen 1, 2 empleos, 3, entonces tenemos que cumplir con el trabajo, con la casa, con absolutamente todo. ¿Cómo esas personas o cómo podemos hacer nosotros para sacar ese pedacito de tiempo, para decirnos, bueno, ya basta, realmente yo soy lo importante, John Jairo? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Te voy a responder desde mi propia experiencia de vida. Estamos hablando hace 20 años. Yo tengo 3 hijos. Juan Camilo tiene 32 años, Mateo tiene 30 años, va para 31, y Juan Pablo, que es el menor, tiene 23 años. Ellos 3 son profesionales, son personas que están echando para adelante, una maravilla. Mateo, cuando tenía de 10 a 11 años, yo en esa época estaba en lo que tú estás manejando el programa de hoy. En mi vida era todo el externo, dinero, trabajo, producir, ganar, y esa era mi vida. Eso, muy concentrado en eso, corriendo acá, trabajando acá, por acá. Pero mi hijo Mateo en ese tiempo se nos enfermó, estuvo en 3 clínicas y terminó en una UCI. Yo no era muy creyente, yo la verdad no era creyente, mi esposa sí ha sido muy creyente, yo no, en esa época sin ser ateo, pero no era creyente. Y nunca busqué a Dios, para mí Dios no era importante en mi vida, y mi parte espiritual nada que ver. Pero mi hijo entró en una UCI y me acuerdo que estando en la UCI nos llamaron, nos fuimos esa noche, a medianoche, nosotros pues con el corazón en la mano, nos llaman, si a uno lo llaman a esa hora es porque la cosa está complicada, y me acuerdo que el pediatra, el director de la UCI nos dijo, vea, Mateo, hay que hacerle 3 procedimientos y vamos a ver cómo sigue, quédense acá. Bueno, llegaron las 3 de la mañana, volvieron y nos llamaron con el corazoncito en la mano, y me acuerdo que el pediatra, el director de la UCI nos dijo, vea papitos, a él ya se le hizo todo, y ustedes en qué creen, en un santo, en lo que quieran, vela, prendan una vela o recen, porque ya médicamente y científicamente ya se hizo lo que había que hacer con Mateo y ya está en manos de Dios. Para que un médico te diga eso,
es que la cosa está tenaz. Y me acuerdo que mi esposa salió corriendo para el baño, me fui detrás de ella. Ella es una mujer muy creyente de la Virgen María, de Dios, y se arrodilló y bueno, y me acuerdo que nos abrazamos, nos pedimos perdón, no sé, ya después entendí que fue el Espíritu Santo que nos llevó a eso, pero ¿qué les quiero decir? Ese día, en ese momento, mi única solución era mirar al cielo, que nunca lo había hecho, y le dije, Dios, si tú existes de verdad, ayúdenos, por favor, somos 5, no 4 hijos, no 4 en la familia, sino 5, ayúdenos, te busco, Señor. Y, y hubo que detenerse, escuchar, bajarse del ego, porque muchas veces el no escuchar es porque tenemos un ego muy alto, porque creemos que lo podemos solucionar todo, porque creemos que todo lo tenemos en nuestras manos, y en este caso nos olvidamos de un creador, de alguien que hizo de nosotros, o de la espiritualidad que la persona crea. Pero lo importante fue que Mateo duró 15 días en la UCI, y bueno, él es un milagro de Dios, para la gloria de Dios, y un gran milagro. Un gran milagro. Me acuerdo que cuando él salió de la UCI para la habitación, todos los médicos, enfermeras, todos de la UCI le hicieron calle de honor y lo aplaudían, y yo pensé que era un procedimiento que hacían ellos, Ya después de que él estaba en la habitación, el pediatra nos dijo, nosotros le hicimos calle de honor porque la verdad nosotros no dábamos un peso por Mateo. Pero es un verdadero milagro de Dios, y para que un médico, un científico te diga eso, es porque así es. Y bueno, Mateo salió adelante sin ninguna secuela, y nosotros como familia desde ese día miramos al cielo y dijimos, Señor, a partir de hoy en acción de gracias te vamos a servir, te vamos a dar testimonio de lo que hiciste y vamos a empezar a ayudar. Pero eso no es solo dar testimonio y decir esto, no, es generar un cambio en tu vida. Y a partir de esos 20 años para acá empecé en el caso mío, un proceso de conversión, lo mismo mi esposa, mis hijos, y es un proceso de ir aprendiendo, de conocer de la palabra, pero sobre todo de la mano de ese buen Jesús, aprender a detenernos, aprender a escuchar, aprender a orar, aprender a hacer conexión con Dios, a detenerse. Y he aprendido muchas cosas a propósito de esto, que aprendí que cuando me esté sucediendo lo que esté sucediendo, yo siempre le doy gracias a Dios. Yo le digo, Señor, te doy gracias por lo que me está sucediendo. Y la gente le dice, ¿cómo así? ¿Por qué? Yo le digo, porque Dios está ahí. Y lo único que me falta es decir, lo único que debo decirle es, Señor, ayúdeme a entender esto que estoy viviendo. Y eso es una de las fórmulas maravillosas: no renegar, no maldecir, no criticar, no difamar, sino dar gracias a Dios y dar gracias. Una fórmula maravillosa también es dar gracias a Dios todos los días por la vida, por la familia, y de eso se trata, de ser agradecido, y que en medio de la dificultad tener la fe y la esperanza de que vamos a salir adelante. Hay algo maravilloso. Hay una canción que se llama Paz en medio de la tormenta, en la cual en esa tormenta, en esa dificultad, aprender a tener paz. Y de eso fue de lo que yo promulgo hoy en día: buscar la paz, buscar de verdad saber escuchar. Y mucha gente dice, pero ¿cómo haces? Pues hay que llenarse de fe, llenarse de esperanza. Pero ¿cómo lo hace? Mirándose al interior, mirándose hacia adentro, orando, meditando y haciendo una pausa en el momento que estás viviendo. ¿Listo, Paulín? O sea, John Jairo, o sea, sí, claro que sí, te entiendo. O sea, que lo importante aquí, si lo vemos y de escuchar esta parte tan linda de testimonio que tú nos entregas, lo importante de todo esto es aprender a escucharnos, a detenernos, a frenarnos un poquito, porque pues con el testimonio que tú nos das y muchas experiencias de vida de las personas que también nos están escuchando, a veces cuando nosotros no nos detenemos por decisión propia, viene la vida y
algo nos pasa, algo ocurre que nos hace que realmente nos obliga a mirarnos hacia adentro, pero el llamado hoy, la invitación es el crearlo como arte, el llevarlo y decir, bueno, ¿por qué tengo que esperar a que algo malo ocurra? ¿Por qué tengo que esperar a que algo con dificultad llegue a mi vida o que llegue a golpearme para detenerme? Muchas veces esto pasa con las personas cuando llevamos un diario vivir. A mí en algún momento, y yo creo que en ciertas circunstancias de la vida me ha pasado que por trabajo, por exceso, por pensar, por sobrecargarme de muchas cosas, en vez de decir, bueno, ya paro, me sostengo y me detengo un ratito, continúo y siempre viene y muchas veces la enfermedad y ¡pah! Frena la situación. Entonces, en la invitación para todos hoy el día que nos están escuchando, es esa, deténgase por decisión propia, no se tiene que detener días enteros, no tiene que pararse un día entero, solamente requerimos y pedimos un poco tiempo, tal vez unos minutos, siempre hablamos de eso, tal vez porque no decir ya este domingo que no tengo que trabajar me lo voy a dedicar entero a mí, a escucharme cómo estoy, a ver cómo me estoy sintiendo y también aprender que desde la programación neurolingüística es muy importante escuchar eso que le está pasando a nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque muchas veces no siempre decimos no es lo que vivimos, sino cómo estoy interpretando yo esto que está pasando dentro de mí. Y aquí es muy importante esto, que nos escuchemos, que por favor detengamos un poquito todas esas actividades que estamos teniendo y que muchas veces no nos permite como frenar. Mira, John Jairo, este tiempo es muy corto para todos nosotros. Hacer este programa en 20 minutos, pues la idea es entregar lo más que podamos, pero ya nos quedan unos 3 minutitos de programa. Me gustaría preguntarte o decirte, ¿verdad? ¿Qué recomendación tú le dejarías hoy a las personas? ¿Qué consejo les dejarías tú como guía espiritual, como coach ontológico, a esas personas que en este momento están viviendo una situación difícil y que no pueden salir de ella? Mire, como el tiempo es corto, pero a lo concreto, mire, nosotros como coach y guía espiritual, yo siempre le digo a la gente, el mejor coach que existe, existirá y seguirá existiendo se llama Jesús. Jesús nuestro Señor, que tuvo la capacidad de orientar a 12 discípulos que nadie da por él, como nos pasa a nosotros, nadie da por nosotros a veces, pero él los potencializó y los ayudó a surgir adelante. Y Jesús tiene un texto maravilloso que es mi caballito de batalla de todos los días, para mí, para todo el mundo. Mateo 6:34. Jesús nos dice allí, no te afanes por el mañana, que cada día tiene tu afán, afánate por el afán de hoy. Resumidito ese texto, ¿qué nos quiere decir? Que la vida es hoy, solo tenemos 24 horas o menos, que tengamos la absoluta seguridad que no sabemos que vamos a estar mañana, y entonces cuando uno aprende a vivir el día como es, como si fuera el último, le garantizo que no va a tener tiempo de odio, ni de rabia, ni de estresarse, ni de pelear, ni de andar pendiente de no perdonar, sino hacer lo que tiene que hacer. Empezando por la familia. A la familia se le ama hoy, se le quiere hoy lo amo, lo quiero, hoy hago lo que tengo que hacer y le garantizo que va a ser exitoso en su vida, en su trabajo, vaya donde vaya, porque va a entender que solo tiene 24 horas o menos y no va a aprender a derrochar la vida. Se lo garantizo. Utilícelo. Mateo 6:34, aprenda a vivir el día a día y le garantizo que su vida va a cambiar. Muy bien, Paulina. John Jairo, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El tiempo se nos ha terminado, pero bueno, para todos los que nos escuchan, la próxima semana, el próximo miércoles a esta misma hora estaremos con un tema diferente. Recuerden que si tienen algún tema en especial o algo que quieran que tratemos, pues por favor escriban a la emisora y déjenoslo saber. Yo termino también con una pequeña conclusión. Recuerden que educar no es solo guiar la vida de un niño, es atrevernos a transformar la nuestra. Y hoy los invitamos a eso, a escucharse, a darse en un espacio y a comenzar a sostenerse con más amor. Esto es Crianza Consciente, un espacio hecho desde el alma. Traemos desde ahí, desde el alma. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, Patico. Gracias, Jorgito. Gracias. Dios los bendiga.